Bienvenidos a un programa más de Conversando con, una iniciativa de Coparmex para un México con desarrollo inclusivo. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, a Sofía Ramírez. Sofía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa Conversando con. Y me gustaría iniciar sabiendo que eres maestra en economía del ITAM y que pasaste por Mexicanos contra la Corrupción, Impunidad, que también tuviste tu experiencia en la Embajada de México en Washington, que estuviste en el área de migración, en la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo que te lleva a México? ¿Cómo vamos? Es una gran volcadura de vida que además ejemplifica muchos de los casos por los cuales las mujeres cambiamos de trayectoria profesional. Pero primero que nada, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí en la UP, que siempre ha sido también un poco casa de todas las organizaciones de sociedad civil en las que he puesto pie y con la cual además me identifico, y te agradezco a ti por el espacio. Mira, empecé trabajando en el gobierno federal con una vocación de servidora pública ferviente, incluso antes de acabar la carrera, y me pareció que era una buena trayectoria empezar por lo electoral. Digamos, ahí tuve una primera oportunidad. Después brinco al gobierno federal, y en el gobierno federal, pues ya sabes, como no hay ascensos directos, empiezas a cambiar de dependencia para poder ir ascendiendo. Finalmente llego a la Secretaría de Gobernación. En 2 vueltas acabé en la Subsecretaría de Población, pasando por la coordinación de asesores del secretario. En el Inter, pues la tragedia que se cae primero el avión del secretario Juan Camilo Muriño. Después, en una vuelta torcida de la vida, cuando estoy ya trabajando en Seguridad Nacional en Presidencia de la República, se cae el helicóptero de Blake, que era el segundo secretario del sexenio Calderón, que muere en un accidente aéreo. Y finalmente, digamos que se mueven las cartas, y yo, en vez de estar en el CISEN en la Ciudad de México, me mandan al CISEN en Washington. ¿Por qué hablo con tanta ligereza de esa agencia a la cual nadie nombra? Porque parte del tema de ser ahora activista, de ser ahora divulgadora de información, pues obviamente es un ángulo en el cual se me ha buscado atacar. Pero regresando un poco al tema, me parece que es muy sintomático que alguien que estaba convencida del servicio público salga de no por una falta de oportunidades y sobre todo no por una falta de convicción, sino por una falta de imposibilidad de hacer compatible la maternidad con la trayectoria profesional. Y al final a eso se resume gran parte del problema que tenemos de informalidad. No es el único, creo que Coparmex ha sido particularmente vocal en ese tema. Pero si tú revisas las cifras de las mujeres que están unidas o casadas y por tanto con una mayor propensión a tener familia más amplia, tienen una mayor tendencia, un mayor porcentaje de participación en la economía informal. ¿Por qué? Porque las mujeres, cuando tienen a alguien a cargo, sea un hijo, un enfermo, una persona adulta mayor, necesitan trabajar en mayor propensión, en mayor frecuencia que una mujer que no tiene nadie a cargo. Esto es el primero de los grandes temas. Sabemos que la participación de las mujeres en México es reducida, pero la de las madres es todavía mayor que la del promedio de las mujeres. Entonces, las mamás necesitamos trabajar porque tenemos, ¿no?, gente que depende de nosotras, pero en segundo término, el hecho de que no tengamos una repartición paritaria de los roles asignados al género al interior de los hogares, al interior de las empresas, acaba dificultando que se junten las 35 horas que necesitaríamos para tener una media jornada laboral continua y acabemos trabajando con mucha mayor frecuencia en el sector informal, que no solo es la informalidad laboral, sino es dentro de la economía informal, en ese segmento donde pues se trabaja poco, se trabaja mal pagado, se trabaja sin prestaciones, y al final del día pues no permite que exista movilidad social y sobre todo pues que se cubran las necesidades de esas mamás que necesitan trabajar. Entonces a eso me regreso. Yo tuve que cambiar mi trayectoria en el sector público, al cual amé y disfruté y con la cual tenía una gran afinidad profesional, para ingresar primero a la academia, luego al sector privado y finalmente a la sociedad civil como pues una suerte de parangón dentro del ámbito privado con lo que yo sentía, la pasión que sentía al ser funcionaria pública. Entonces, así es como llego a dirigir México Cómo Vamos, que es un observatorio
de sociedad civil, de materia económica, que lo que busca es compartir información económica con un público amplio, sobre todo con personas jóvenes, con mujeres, con microempresas y con todos aquellos agentes económicos que pues se benefician de conocer si vamos creciendo bien o vamos creciendo mal, si hay gasto público en salud o si hay vacunas, y que no necesariamente tendrían esa información tan pues asequible, ¿no? No porque no esté ahí, sino porque no pareciera ser interesante. Entonces, así es como llego a México como Sí. vamos. Quiero entrar al tema de la informalidad para explorarlo un poco más, pero antes me gustaría preguntarte qué es lo que tenemos que hacer diferente para poder tener esa oferta laboral para las mujeres en esta condición en donde pues tienen que cuidar un hijo, un enfermo, un adulto, en donde qué tenemos que cambiar en las empresas, qué tenemos que cambiar en la sociedad para poder tener esa compatibilidad. Mira, yo creo que son varias acciones que se pueden hacer. Primero, desde lo privado, digamos, en las empresas. Creo que hay dos contenedores que impiden que las mujeres que ya están trabajando dentro de alguna pues, unidad económica más grande, sea gobierno o sea una empresa, puedan avanzar. El primero es el piso pegajoso, y ese piso pegajoso tiene que ver justamente con la imposibilidad de aceptar una oferta de un incremento salarial con mayor responsabilidad porque demanda más horas o demanda viajes o demanda algún tipo de actividad distinta a la que se tiene ya arreglada en casa, y por lo tanto pues no se pueden tener más de 2 trabajos porque no nos da el día. Punto número 1. Punto número 2, viene la parte del techo de cristal, ese famosísimo que además cuando llega una de nosotras a una posición de liderazgo dice, ya lo rompimos. Yo creo que tendríamos que aspirar a que no exista ese techo, para que nos tengan que romper. Y al final, las personas que ya estamos en estas posiciones de liderazgo podamos abrirlo a que las juventudes no tengan que enfrentarse a ese techo. Entonces yo creo que el sector privado yo lo dejaría con esos 2 grandes pendientes. Y por supuesto, digamos ahí el tercero, que me parece que no es menor, es el tema de las licencias de paternidad y la flexibilidad laboral. Licencias de paternidad, porque en la medida en la que el director general y luego las gerencias y luego las subdirecciones y luego el resto de los equipos en las empresas se tomen la paternidad, digamos, los permisos o las licencias de paternidad según cada caso, se van a ir tomando también en el resto de la estructura. Si no se lo toma el jefe, no se lo va a tomar nadie. Y esa es una medida que pareciera ser chiquita, pero que hace toda la diferencia en el involucramiento de un nuevo papá al momento de pues, meterse en la crianza, en el baño del bebé, y obviamente eso se va acumulando a lo largo de la vida de las familias. Ese sería empresas y finalmente la flexibilidad, porque si no contamos con la capacidad de asignar nuestro tiempo de pronto para ir a recoger al niño a la guardería, llevarlo al pediatra, para atender a la madre enferma, para atender a la persona adulta mayor en casa, pues va a ser mucho más frecuente que justamente no podamos despegarnos de ese piso pegajoso donde podamos aceptar otro tipo de encargos y por lo tanto trascender en la trayectoria laboral las mujeres. Respecto al ámbito, digamos, de políticas públicas, me queda clarísimo que, como te mencionaba yo hace un momento, necesitamos un sistema de cuidados. Porque, insisto, una madre necesita trabajar en mayor medida que una mujer promedio. En México, el 46% de las mujeres de 15 años y más trabajamos o buscamos un trabajo. Eso quiere decir que tenemos una de las tasas de participación laboral femenina más bajas de toda Latinoamérica. Ya olvídate compararnos con Europa. Estamos hablando de Latinoamérica, países con niveles de desarrollo similar. ¿Qué necesitamos que ocurra? Las condiciones mínimas necesarias para que podamos salir a trabajar tienen que ver con que se satisfaga una necesidad de cuidados. Y ahí, según la ENOE, en las últimas estimaciones, alrededor de 2.3 millones de mujeres que estando en la población no económicamente activa, es decir, que no trabajan y no buscan un trabajo, que te dicen, yo tomaría un trabajo si mi circunstancia me lo permitiera. Entonces, estamos hablando que es alrededor del 10% de la población no económicamente activa, pero además femenina dentro de la no disponible, no solamente aquella que te diría, si me das una chamba la tomo o no. Si le das una chamba no la puede tomar porque el contexto no se lo permite. Y esos 2.3 millones de mujeres, digamos, esperemos que se atienda con la propuesta del punto 54 de las 100 propuestas que hizo Claudia Sheinbaum
sobre generar una oferta para 2.1 millones, digamos. La diferencia es mínima, 200,000 mujeres, pero esperemos que empecemos por allí. Sí, esto coincide con lo que en un estudio que hicimos a partir de tener vacantes que no se pueden cubrir, en donde ese 2 millones de mujeres nos dijeron que sí les interesaría trabajar siempre y cuando hubiera condiciones. Flexibilidad en las empresas, que las empresas tuviéramos guardería o que hubiera guarderías alrededor que les permitiera precisamente trabajar. Entonces es una combinación de lo que tenemos que cambiar en las empresas, pero también lo que tenemos que incidir en la política pública para que existan esas facilidades y entonces mujeres que sí les interesa trabajar puedan trabajar, ¿no? Estaremos trabajando también en la parte que nos toca a las empresas, ¿no? La flexibilización, la flexibilidad sobre todo, pero también y ya vemos cada vez más empresas que tienen esta infraestructura dentro de la empresa y eso facilita mucho el trabajo a las mujeres que además son mamás, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si quieres, vamos moviéndonos hacia esta parte de la informalidad. Sabiendo que más de la mitad de la economía está en la informalidad, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Tú que has estudiado tanto la informalidad? ¿Tu diagnóstico? ¿Cuál es la situación? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer diferente? Pues mira, empezando porque la informalidad no es una sola circunstancia, es un marasma de distintas tipos de informalidades que confluyen. Entonces, yo empezaría por distinguir entre el sector informal, que es este pedazo de la economía que no está inscrito en ningún registro, del cual pues, no se puede recaudar de manera directa ningún impuesto sobre la renta, por ejemplo. Pero entender que dentro de este segmento de la economía informal se está produciendo solamente el 25% del valor agregado de la economía. Entonces, si bien mencionas que hay alrededor del 30-40% de las personas trabajando en este sector, pues obviamente estás hablando de que es un sector absolutamente improductivo. Cuando tú dices más de la mitad de la población trabaja en algún tipo de informalidad, claramente ahí tenemos además esta separación. Entonces tenemos primero al 40% de las personas trabajando, digamos, en el sector informal. Muchas veces eso es economía de subsistencia, lo cual pues, son pequeñas mini unidades económicas que no solo no cuentan con seguridad social, sino que tampoco tienen un plan de negocios, claro. No tienen una intención de volverse un emprendimiento sostenible simplemente porque no hay más oportunidades o no hay un contexto que me permita tener otro tipo de trabajo. Creo que ahí el tema del transporte público es central porque no podemos llegar, o sea, no podemos decir solo tengo 40 horas disponibles para trabajar, tengo que tener 40 horas más las 2 horas de traslado, ¿no? Entonces, ese es todo un tema. Pero si además observamos el resto de los sectores de la informalidad, tenemos pues a este 25% de las personas dentro de la informalidad que están en empresas o gobierno. Entonces, creo que ahí estamos observando pues a un grupo de personas que tienen mayor poder adquisitivo, que por lo tanto tal vez puedan acceder a servicios financieros, que posiblemente tengan un proyecto personal. Ahí estamos hablando de médicos, notarios, diseñadores. Sin embargo, necesitamos poder desvincular el acceso a los servicios sociales, de seguridad social, de salud, del estatus laboral, porque ya estamos hablando de los que trabajan en la economía informal, que son el 40%, más un pedacito de los que están trabajando en empresas y negocios. Además, tenemos todavía trabajadoras del hogar, que ese es solo 7% de las personas que están en la informalidad, pero pues que trabajan ampliamente en las ciudades y que realmente son pues el trabajo, digamos, en la base de la pirámide, porque nadie cuida de sus hijos y ellas, que casi todas son mujeres, más del 90% son mujeres, cuidan de los hijos y de los hogares del resto de la pirámide de ingresos. Y luego viene un segmento que trabaja en el campo. El campo es por sí mismo un reto distinto que me gustaría tal vez abordar en una ocasión posterior, porque pues como tú sabes tenemos varios problemas que se engarzan en el tema del campo. Sin embargo, las informalidades sí necesitan, en cualquiera de sus acepciones, como te mencionaba, poder desvincular el acceso a servicios de salud universales de ese estatus laboral, porque el primer servicio que demandamos como personas después de comer es estar sanos
Y después de eso ya mandamos a los niños a la escuela y después de eso empezamos a procurarnos un patrimonio. Entonces yo creo que es un gran elemento para poder tener movilidad social y sobre todo para que tengamos un piso parejo para el desarrollo de todas las y los mexicanos. Entonces, un primer punto es desvincular lo que es la seguridad social del estatus laboral. Totalmente. ¿Podrías explicar un poco más a qué te refieres con eso? Claro. En México hemos visto cómo, ha crecido a un tamaño muy impresionante, 56, 50 y tantos millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud gratuitos, públicos, privados, garantizados de alguna manera. Para que nos demos una idea, el estándar, digamos a nivel internacional, según la Organización Mundial de la Salud, es que dediquemos como país en dinero público el 6% del PIB en salud. Aquí estamos gastando la mitad desde lo público, pero ojo, estamos gastando otro 3% para sumar el 6% desde el bolsillo de las personas. Sin embargo, no estamos gastándolo de manera organizada, sino que tú vas y te atiendes en un hospital y yo en un consultorio y mi tía va y compra las medicinas sin tener el previo, digamos, la valoración médica. Entonces, lo que tenemos que hacer es homologar el acceso a esos servicios de salud que no los estamos teniendo en este momento y que además pues ha crecido de manera muy importante en tanto. Pues primero llega 2018 con Andrés Manuel López Obrador en diciembre y desaparece en el Seguro Popular. Luego viene el INSABI y pues no funciona y lo desaparecen y ahora estamos con el IMSS Bienestar. Y en cada cambio pues se pierde la oportunidad de tener un expediente médico único, se pierde la oportunidad de tener generaciones completas de niños que no están recibiendo su cuadro de vacunación básico completo. Se pierde la capacidad de detectar tumores cancerígenos en estadios tempranos y con ello se pierden vidas. Entonces, cuando hablo de que las personas en México tenemos que tener acceso a salud, a servicios de salud, y que ello no puede depender de mi estatus laboral. Es decir, que no esté yo cotizando en el IMSS o en el ISSSTE o en Pemex o en Sedena o en los ISSSTEs locales o en donde sea, me refiero justamente a eso. Porque son los hogares de menores ingresos, además, quienes mayor proporción de su ingreso disponible gastan en medicinas y, pues, en general en gasto de bolsillo en salud. O sea, finalmente sí gastamos el 6% del PIB en salud, nada más que es un 3% el gobierno y el otro 3% pues cada quien de su bolsillo conforme lo puede hacer. Como pueda, y además, obviamente, pues tú vas y compras cuando ya te sientes mal la medicina. No hay una estrategia preventiva, que al final pues sigue siendo más caro. Es una manera mala de gastar, digamos, mal programada de gastar el dinero. Sí, hablabas al principio de un sector informal, pero hablas también de la informalidad. ¿Cuál es la diferencia? Esa es una muy buena pregunta. Cuando hablamos del sector informal, te decía yo que se produce ahí aproximadamente el 25% del valor de la economía, de lo que producimos todos los días. Sin embargo, pues tenemos 60 millones de personas que trabajan o buscan un trabajo. De esos 60 millones, un 54% trabajan en algún tipo de informalidad. De ese tipo de informalidad, digamos, la mitad de las personas de esa informalidad trabajan en el sector informal. Por eso te decía yo que entre el 30 y el 40% de la población que trabaja lo hace en la producción del 25%. ¿Qué quiere decir? Que estamos siendo sumamente improductivos en ese sector. Pero también te mencionaba que es un segmento donde trabaja mucha gente que está sobreviviendo al contexto. No es una MIPYME con intenciones de crecer y por lo tanto, pues tampoco necesariamente necesita acceso a un crédito. No quiere decir que no necesitemos incorporar a todo el mundo al sistema financiero y bancario para poder expandir nuestras posibilidades de consumo e inversión. Lo que quiere decir es que tal vez necesitamos considerar cómo incorporar a estas personas en el sector informal a la economía formal, porque óptimamente estas personas desearían un trabajo subordinado, remunerado y con prestaciones. Simplemente el mercado no se los está dando. Y parte del problema es que hemos estado generando pues más o menos entre la mitad y el 60% del empleo que se necesita en términos formales, en empleo IMSS, en lo que va de la administración. Tú mejor que nadie, Coparmex ha experimentado cómo cuando no hay inversión no hay crecimiento y cuando no hay crecimiento pues no hay posibilidad de inversión. Los primeros
3 años y medio de Andrés Manuel López Obrador, la inversión primero se asustó, digamos, de la llegada a la administración, de la cancelación del aeropuerto, después nos agarra con toda la pandemia, ya nos estábamos contrayendo, y el rebote, pues si bien la inversión ya está a 18-19% por arriba de lo que traíamos antes del inicio de la administración, ocurrió en los últimos 2 años. Eso implica que la creación de empleo pues también agarró dinamismo en los últimos 2 años, pero ahorita, de diciembre para acá, de septiembre para acá, hemos visto cómo ese dinamismo se ha ido pues diluyendo, y prácticamente con los datos del IMSS que tenemos hasta ahorita, en los primeros 5 o 6 meses del año, se han perdido en términos netos empleo por lo menos en 3 meses, en marzo, en mayo y en junio. Es decir, no solo no se crean empleos, se pierden empleos. Quisiera plantearte, digamos, algo que conoces, estamos trabajando en el modelo de desarrollo inclusivo, que básicamente es que pues sí se requiere el desarrollo económico, es necesario pero no suficiente, ¿no? Tiene que ir de la mano del desarrollo social precisamente para que no se quede nadie afuera. Claro. Y de la mano del desarrollo sustentable para no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Desde luego, en la parte del desarrollo social hablamos de salud para todos, en la línea justo que acabas de comentar, es decir, que no tenga que ver con la relación laboral. Y pues las cifras que nos das son contundentes, o sea, si antes eran 20 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud y ahora son más de 50 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, pues vamos para atrás, ¿no? Tenemos que recuperar primero lo perdido y luego avanzar. Pero también hablamos de que haya educación de calidad y hablamos, y en Coparmex nos hemos abocado en subir el salario mínimo y hacerlo de manera gradual. Y ahí es donde quiero hacer una pregunta específica, porque hemos visto que si una vez que se logró separar el salario mínimo de alrededor de 2,000 precios, 2,000 productos, que lo que pasaba es subir el salario mínimo, subían esos 2,000 productos, había inflación y se perdía el poder adquisitivo del salario. Una vez que aparece la UMA, hemos podido proponer, y desde antes de esta administración, de subir el salario mínimo, pero de manera gradual, porque algo que hemos visto es, desde luego, buscamos que no genere inflación, pero también buscamos que no genere informalidad. Si el aumento del salario mínimo es muy grande, sobre todo en la micro y pequeña empresa, están en el borde entre la formalidad y la informalidad y se nos van a la informalidad, ¿no? ¿Qué nos recomendarías en ese sentido para, pues, desde luego, seguir impulsando subir el salario mínimo, pero cuidar que esto no nos lleve a que aumente la informalidad? Me parece que estás muy consciente de los retos que además se aproximan alrededor de seguir subiendo el salario mínimo. A ver, sin duda, estamos hablando que tendremos inflaciones por arriba del 4% este año y cercano al 4% el próximo año. Eso quiere decir que el aumento en términos reales, según la estrategia que ha venido teniendo Coparmex, pero también que ha tenido Claudia Sheinbaum, pues se habla de tener 2.5 canastas básicas alimentarias y no alimentarias por persona que trabaje, lo cual se acerca mucho a la propuesta Coparmex. Estamos hablando de, en términos monetarios, de 11,200 pesos, una cosa por el estilo. Entonces yo creo que es importante hacerlo con las consideraciones que mencionas. Si tú subes muy rápido el salario mínimo, lo primero que va a ocurrir es que tal vez no generes necesariamente informalidad, pero definitivamente no estás promoviendo la formalidad porque no estás incorporando de manera progresiva a la gente que se integra al mercado laboral en momentos donde pues, la economía se está ralentizando. Entonces, no hay dinamismo económico, no hay nuevas empresas. Tú dime de dónde vamos a sacar nuevos empleos de calidad. Claro. 2, tenemos este modelo donde en México, antes de que tú empieces a ser rentable, ya tienes que estar pagando seguridad social. Antes de que tú ganes un peso vendiendo chicles o vendiendo pan o vendiendo carros, ya tienes que pagar seguridad social de toda tu plantilla si quieres darles el acceso a la salud, a las guarderías y a todo esto que platicamos, ¿no? Al ahorro para el retiro. Entonces eso hace que sea muy caro. Yo no estoy a favor de disminuir, digamos, los requerimientos para la formalidad, pero sí que existen políticas públicas que permitan que los pequeños empresarios que no han logrado cierta escala, pues no tengan que pagar, digamos, de golpe
esa seguridad social que, como bien refieres, pues además cada vez está siendo más cara. Es un tema de justicia social, ciertamente, porque una gran cantidad de personas que trabajan en México lo hacen en empresas grandes, digamos que podrían solventar ese gasto social, pero las pequeñas y medianas, que son el 99% de las empresas, no necesariamente. Entonces, el tema es hacerlo progresivo, hacerlo inclusivo y hacerlo de la mano con un crecimiento económico sostenido. Estamos hablando que en México, ¿cómo vamos? La meta de crecimiento anual sostenida, insisto, no nada más un año de pandemia o de pospandemia, es de 4.5% anual. ¿Es posible crecer en México al 4.5%? Creemos que es posible, claro que es posible. El tema es que no se están dando las medidas necesarias para que ello ocurra. En primer término, acuérdate, después de la caída tan fuerte que tuvimos del 8,5% en la pandemia, pues el rebote fue de 6%, perfecto, pero eso no es sostenido. Claro. Y eso no fue suficiente. Entonces, el siguiente año crecimos al 3,9% y luego al 3,3% y luego al 3,2% y ahorita ya vamos con un crecimiento al segundo trimestre de este año, con datos oportunos, de 1%. Entonces, si bien nos va, este año vamos a acabar creciendo al 1,3%. Entonces, muy lejos de la meta del 4.5%. Segundo término, necesitamos poder habilitar políticas que hagan que no sea tan cara la inclusión a la seguridad social. Y tercero, necesitamos una bolsa de dinero pública que se dedique a garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Entonces, yo creo que empezaría por ahí y hay, por supuesto, una lista larga de temas que hay que atender. El tema de la inflación no es menor. Hemos visto cómo la persistencia de la inflación del segmento de los servicios pues ha sido difícil de romper. Está en 5% desde hace ya varios trimestres y no logra bajar a pesar de la alta tasa de interés. Eso sin duda es un reflejo, digamos, del incremento de los salarios. Sin embargo, lo que hemos podido apreciar es que el ingreso promedio de las personas que trabajan en este sexenio, pues sí ha aumentado entre 16 y 20%, dependiendo, digamos, el sexo, la edad, el nivel de ingreso, la distribución del ingreso de esa persona. Entonces, el salario mínimo y sus aumentos sí han tenido un efecto faro que yo al principio dudaba que tuvieran, y lo cual lamentaba yo profundamente, pero en este momento sí veo que ha habido un incremento más o menos parejo, al menos del 90% más pobre de la población. Es decir, tal vez los menos beneficiados han sido el 10% de mayores ingresos, pero de eso se trata. Entonces, entiendo los retos asociados, pero me parece que Coparmex está haciendo muy bien la estrategia y el llamado a un crecimiento sostenido, parejo, digamos, al tiempo del salario mínimo para que no se dispare la informalidad y, por supuesto, pues no aumente de manera importante la inflación. Sí, quería también pedirte que nos aportaras qué más necesitamos hacer en este modelo de desarrollo inclusivo, en donde además del desarrollo económico con desarrollo social y desarrollo sustentable, hablamos de un país con Estado de Derecho, un país con democracia, división de poderes, participación ciudadana, órganos autónomos, un país con seguridad, justicia y paz, donde podamos transitar por cualquier parte del territorio nacional sin ser víctimas de un delito, un país en donde podamos defender las libertades, la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir, un país con respeto a los derechos humanos, un país con ética e integridad para cerrarle de veras la puerta a la corrupción. Y desde luego también, digamos, otra parte que es lo que nos toca hacer a las empresas y organizaciones ante estos grandes desafíos que tenemos en el país para poder, digamos, esta pobreza multidimensional que nos analiza Coneval, qué podemos hacer cada empresa, cada organización para disminuir la pobreza educativa, la pobreza alimentaria, la pobreza patrimonial, la pobreza financiera en el ámbito de nuestra empresa, de nuestra organización. Sabiendo que este es un modelo de largo plazo, en donde lo tenemos que construir entre todos, ¿cuáles serían, digamos, tus reflexiones de qué es lo que tenemos que profundizar, qué nos hace falta, qué debiéramos agregar? Mira, pareciera ser algo totalmente desvinculado a lo que me acabas de decir, pero creo que si no tenemos energía limpia y suficiente, no hay crecimiento económico. Entonces nos podemos olvidar de este México increíble que nos estás pintando en un horizonte de varios años. ¿Por qué energía y por qué no otra cosa?
en este mundo donde cada vez todo es más eléctrico, necesitamos poder satisfacer la demanda de quienes ya estamos aquí produciendo lo que ya estamos. Sin embargo, a la par hay una inversión muy importante, sobre todo por todo el hemisferio norte, para empezar con la transición energética, detonar la transición energética de manera mucho más agresiva. Entonces tenemos, por ejemplo, el Inflation Reduction Act en Estados Unidos, que da subsidios a quien compre coches, digamos, al consumidor, a quien compre coches, vehículos eléctricos. Pero también tenemos una presión muy importante desde Europa. Y pues al final del día lo que estamos viendo es que si queremos insertarnos en las cadenas de valor, en la regionalización que estamos viendo, porque todo el mundo se está, digamos, protegiendo, cerrando, ya no es el principio de siglo cuando decíamos la globalización nos llevará a un mejor lugar. Estamos viendo una suerte de cerrarse las fronteras. Si queremos pertenecer a América del Norte, si queremos seguir generando el crecimiento que necesitamos y queremos seguir empatados con el crecimiento de Estados Unidos, necesitamos poder garantizar que va a haber energía para los que estamos, para los que vienen y sobre todo bajo los requerimientos de energía limpia que demandan las grandes corporaciones y podamos entonces integrarnos a la cadena de valor. Entonces, nada de esto va a ser posible si no hay crecimiento y no va a haber crecimiento si no hay energía limpia y suficiente, lo cual me lleva a hablar que justamente no estamos allí. Estamos todavía muy por debajo del 35% que se necesita generar de energía limpia. Necesitamos hablar de una transición energética desde las empresas productivas del Estado, de Pemex y CFE. Necesitamos hablar de las finanzas y de las deudas que tiene Pemex y del impacto que eso tiene en las finanzas públicas del resto del país. Y bueno, pues al final del día yo diría que ese es, digamos, el gran elefante en la sala en términos de finanzas públicas. El otro rubro que creo que se inserta un poco más en lo que me estás poniendo aquí sobre la mesa y tiene más que ver con la acción de las unidades económicas más chiquitas de las empresas, es justamente el progreso social desde lo local. Mencionaba yo al principio que necesitas no solo 40 horas para trabajar, necesitas tener 40 horas más el traslado de ida y vuelta, disponibles de corrido para poder aceptar trabajos, digamos, de pagas más o menos aceptables. Entonces, el hecho de que tengamos ciudades donde el modelo sea vivir en la periferia y no tengamos el transporte público incorporado en la ecuación, pues obviamente dificulta muchísimo que eso pueda ser una realidad. Entonces, creo que necesitamos construir alrededor de las plantas, alrededor de los parques industriales, guarderías, escuelas. Y eso implica retos de seguridad, porque obviamente no vas a poner una guardería dentro de una armadora de coches. Entonces necesitas ponerla cerca, pero no tan cerca. Pero necesitas todo es un traslado. Pero entonces necesitas caminos, necesitas alumbrado, necesitas seguridad pública. Y yo creo que desde lo local, desde el impacto que tiene Coparmex en las distintas ciudades, se puede lograr muchísimo en términos de ese progreso social que impacta la calidad de vida de las personas y que al final sí se traduce en poder aceptar o no un trabajo, aceptar o no una oferta laboral o poner incluso un pequeño negocio en, digamos, la zona conurbada donde uno vive. No tiene que irse a trabajar siempre a los grandes centros financieros. Entonces, una de esas medidas, por supuesto, es el transporte y otra es la seguridad pública. Cuando yo me percibo insegura caminando en la calle, cosa que no me pasó el día de hoy, que vine caminando y me perdí en el barrio y estuvo muy lindo, bueno, pues entonces yo puedo decidir si abro un negocio o si mando a mi hija al turno vespertino en la secundaria. Y estos son elementos de movilidad social nuevamente. Entonces, seguridad pública y transporte son dos de los grandes elementos que permiten que el progreso social a nivel local sea una realidad y donde las pequeñas, medianas empresas tienen mucho que hacer al respecto. Sí, me encanta la idea de incorporar esta parte de la seguridad y de la movilidad del transporte y no nada más verlos como elementos aislados, sino como parte de la misma ecuación. ¿Te parece si pasamos a las preguntas de los jóvenes? Por supuesto. Sí, adelante jóvenes y no tan jóvenes. Ahora, bueno, primero muchísimas gracias por la oportunidad de escuchar esta conversación, ha sido interesantísima. Y yo quería plantearles una pregunta que creo que va en dos, al menos en dos dimensiones. Una, aprovechando que estamos, lo voy a decir de la manera menos burda que puedo. O sea, aprovechando que estamos en un entorno de privilegio, al final del día esta es la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana, educación privada, de alta exigencia, todo eso que nos gusta mucho y que promovemos.
vivimos en microburbujas muchas veces, ¿no? Y no nos enfrentamos a los grandes problemas y las grandes realidades de la mayoría de la población. En ese sentido, desde los entornos de privilegio, ¿qué podemos ir haciendo para ir dándonos cuenta de lo que realmente pasa y lo que realmente afecta a la población en general? Eso por un lado. Y la otra dimensión o el otro tema que me gustaría escuchar su opinión es, si la información es poder, tenemos sobresaturación de datos, no necesariamente estructurados, y por eso no estamos informados. Pensando en los jóvenes que realmente van a transformar y seguir transformando la sociedad, o sea, ¿qué incentivos podemos darles o qué motivaciones podemos plantearles para que verdaderamente se acerquen a la información y que la conozcan? Porque están siendo sobresaturados y al final del día pues siguen teniendo sus propios retos, sus propios intereses y sus propias dificultades en la vida, y no necesariamente están en las mejores condiciones para ir y ver lo que hay en la realidad para tratar de transformarla positivamente. Yo creo que hay muchas más cosas que compartimos como sociedad de la que parece evidente. Entiendo lo que mencionas del espacio de privilegio, y me parece que lo primero que hay que hacer es hablar de ello, y no es algo malo, al contrario, hay que apreciarlo y a partir de ahí construir. Lo que creo es que los datos, como bien refieres, de pronto pueden ser súper apabullantes. Sin embargo, cuando sales al mundo real y no te alcanza para comprar el enganche de un departamento que a la edad que tienes tú ahorita, tus papás sí pudieron comprar, cuando sales y te das cuenta que el mundo se está quemando en términos de calentamiento global y ya no quieres tener hijos, en esos momentos de reto creo que nos podemos acercar a los datos. Entonces, no es que la gente joven no se esté dando cuenta de los datos, simplemente están enfrentando retos distintos a los de las generaciones que les precedimos. Yo creo que hay que tomar eso en cuenta desde quienes ya estamos pues centrados en años, porque no hay nada más triste que decir, claro, es que las juventudes de cristal o los jóvenes no quieren trabajar. Eso no es cierto, es simplemente un momento diferente, con retos diferentes, con realidades diferentes y por supuesto con problemas diferentes. Sí, yo diría que muy en la línea de aceptar la condición de privilegio, eso significa una mayor responsabilidad, ¿no? Entonces, la pregunta a cada uno sería, ¿y tú qué vas a hacer, ¿no? Por tu comunidad, por tu entorno, precisamente por la oportunidad que has tenido de estudiar donde estudias, de vivir donde vives, para que entre todos logremos ese mejor entorno, ¿no? Padrísimo, perfecto, muchas gracias. ¿Quién más? Sí. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cristal. Primero que nada les agradezco que nos acompañaran el día de hoy. Y segundo, mi pregunta sería, ¿qué sería más importante? Si que las empresas tuvieran esta oportunidad de dar mayor flexibilidad a sus trabajadores y incrementar las prestaciones que ofrecen, o por otro lado, pensando en que muchas personas que trabajan en la informalidad a lo mejor no se pasan a las empresas, no solo por que no tengan la flexibilidad o la oportunidad de hacerlo, sino porque a lo mejor no se sienten lo suficientemente preparados o cómodos, o que a lo mejor creen que les conviene más seguir en la informalidad. Entonces, por ese lado sí sería mejor mejorar el apoyo para la informalidad, y lo que decía usted que me llamó bastante la atención sobre despegar la salud del trabajo. Gracias, Cristal. Creo que es muy importante entender que el mercado laboral mexicano tiene al menos 3 grandes problemas donde podemos meter el resto de los chiquitos, pero el primero es la baja participación de las mujeres por los roles asociados al género, y no juntamos suficientes horas para salir a trabajar en un empleo que tenga un horario y donde cheques tarjeta y tengas acceso al IMSS y demás. Entonces, ese no es un tema de, ay, pobres mujeres, no, es un tema de menores ingresos para los hogares que tienen hijos, porque la mamá es quien cuida y no hay un balance, digamos, entre las horas de trabajo no remunerado en el hogar. Segundo, la baja productividad. La baja productividad es pues que no hay suficiente inversión, ya sea en capital, en tecnología, en innovación o incluso en conocimiento,
para que podamos ser verdaderamente productivos. Y eso está íntimamente relacionado con el tercer problema, que es la informalidad, que es altísima. Que además todo se concatena, porque las mujeres, como no juntamos horas, trabajamos en empleos informales, porque son cachitos vendiendo cosas, una cocinita en la ventana de mi casa, donde vendo comida, pero eso pues solo si no tengo que atender dentro de mi casa mis propias actividades. Y obviamente eso hace pues que tengas poca inversión, seas poco productiva, ganes menos y entremos como en este círculo. Hay un tema muy importante. Esto no solo es un problema de mujeres ni de personas jóvenes, porque si las mujeres trabajáramos en la misma proporción que los hombres, muchos hombres que tendrían que estar o trabajando o estudiando o descansando porque están mayores o enfermos, podrían hacerlo. Entonces también mejoraría la calidad de vida de estos hombres, incrementando su capacitación y también su, digamos, estado de salud y bienestar en general. Pero la otra cosa es que si no logramos incorporar la lógica de que necesitamos inversión para que haya crecimiento, y si no hay crecimiento, no hay empleos formales, no es un tema de voluntad, no es que la gente diga prefiero quedarme en la informalidad, es que no hay suficiente capacidad de absorber e integrar a estos jóvenes a empleos de calidad. Estamos hablando que tendríamos que estar generando algo así como 100,000 empleos al mes, esos son 1,200,000 empleos al mes, al año, de trabajos, digamos, de puestos de trabajo registrados ante el IMSS, estamos registrando la mitad. Eso es un problema sistémico del país y ese es un problema que solo se resuelve si generamos el crecimiento y, por supuesto, se atiende el tema del salario mínimo para que sea atractivo y las personas entremos a ese sector. Entonces, no hay una única salida. Es una salida que, sin embargo, pasa por el crecimiento económico, por un salario más justo y, por supuesto, por mejorar las palancas de la movilidad social. Cristal, yo te diría que algo que nos enseñó la pandemia es que pues podemos trabajar de manera remota, ser mucho más flexibles en el trabajo. Antes pensábamos que el trabajo era ir a un lugar físicamente o de manera presencial 8 horas. Hoy el trabajo es de donde estés y entonces ya no es el que estés 8 horas, sino ahora se te mide de acuerdo con lo que haces y ahí entra la productividad. Esto que las empresas pensamos que no se podía, la pandemia nos enseñó que sí se puede. Entonces, hoy hay mucho más flexibilidad en el trabajo, ya no es más, muchas empresas pues ya ni siquiera tienen los grandes espacios que tenían para ir a trabajar. Igual puedes ir a trabajar 1 o 2 días a la semana simplemente para verte con tus compañeros de trabajo, pero ya mucho del trabajo es remoto. Eso quita el tiempo de ir y regresar. Y entonces también para las mujeres y sobre todo mujeres que tienen a su cargo hijos, adultos, enfermos, pues permite también esa mayor integración. Entonces yo creo que ustedes jóvenes tienen que tomar la batuta para decir así es como vamos a trabajar y así es como vamos a transformar el mundo del trabajo, ¿no? Okay. Muchas gracias. Sí. ¿Otra pregunta? Bueno, regresamos entonces como para concluir. Reflexiones finales, Sofía, ¿qué nos comentarías? Pues mira, me encantó esta parte de la participación ciudadana desde la responsabilidad individual. Hay sin duda elementos comunitarios que demandan una acción colectiva, pero no hay esa acción colectiva si no hay confianza en el vecino, en el socio y sobre todo en el Estado. Entonces, pensando que 65 de cada 100 pesos del gobierno vienen de impuestos y no solamente impuestos sobre la renta, acordémonos que pagamos impuestos cada vez que compramos un refresco, un sándwich, ¿no?, del consumo, pues obviamente necesitamos hacernos la idea de que el dinero público es propio, es tuyo y es mío y es de todos ustedes y de todos quienes nos ven. Entonces necesitamos poder demandar que ese dinero se gaste de una manera eficiente y necesitamos poder apropiarnos de la demanda ciudadana de eso no está bien hecho, eso no está bien construido. Entonces es un trabajo colaborativo, no es algo que pueda cambiar de un día a otro, pero también estoy convencida que en México sí tenemos una capacidad brutal de saber qué es lo que necesitamos como comunidades. No necesitamos que nos digan, te voy a pagar tu sueldo 50% en vales de comida para saber que necesito comprar comida. Necesitamos poder confiar
en la libertad de cada una de las personas, no importa si son programas sociales de donde obtienen su dinero o de grandes puestos de trabajo. Y necesitamos voltear a vernos entre nosotros a los ojos y decir, pues somos mexicanos y estamos en el mismo barco. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo? Y vamos a encontrar una salida. Sí, me encanta la conclusión a la que llegas, Sofía. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a todos los que nos han seguido a través de las redes sociales. Un programa más de Conversando con esta iniciativa de Coparmex por un México con desarrollo inclusivo. Gracias por seguirnos.